María es diplomada en enfermería por la Universidad de Castilla-La Mancha y la mayoría de su experiencia laboral la ha desarrollado en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real. También es escritora e investigadora y una labor que ha cosechado a través de sus libros, ponencias, sesiones clínicas y trabajos sobre violencia de género. Además, ha escrito 3 libros sobre violencia de género. Y Nancy es especialista en medicina de familia y comunitaria y su experiencia laboral la ha desarrollado en el Centro de Salud, Atención Continuada y actualmente en el Servicio de Urgencias del Hospital de Ciudad Real. Es una sanitaria formada en violencia de género con una gran implicación en la lucha contra esta violencia, conocedora de los protocolos y pasos a seguir en detección y abordaje en violencia de género. Y sin más, doy paso a... Muy bien, hola a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por haber querido contar con nosotras para estas jornadas. Gracias a todos los asistentes, autoridades, directiva, compañeros, compañeras, futuros compañeros, futuras compañeras, amigos, amigas. Bueno, pues yo soy María y estoy aquí para aportar mi granito de arena a la lucha contra la violencia de género. Una lucha en la que creo que los profesionales sanitarios jugamos un papel muy importante. Considero que para luchar contra la violencia de género es imprescindible conocer esta violencia en profundidad y ponernos en los zapatos de las víctimas que sufren esta violencia. Porque la violencia de género es muy compleja y a veces una gran desconocida. Y esto sucede porque de todas las mujeres que sufren violencia de género, son muy pocas las que son capaces de visibilizar sus casos. Y por esta razón la sociedad no sabe lo que es la violencia de género, la sociedad desconoce esta violencia y para gran parte de la sociedad esta violencia pues pasa desapercibida. ¿Y qué ocurre con este silencio? Cada vez produce un desconocimiento. Pues que no sabes lo que es la violencia de género hasta que no le pasa a alguien muy cercano a ti, como puede ser a tu madre, a tu hija, a tu hermana, a tu mejor amiga o a ti misma, como fue mi caso. Yo fui víctima de violencia de género y tengo que ser franca y tengo que ser honesta y tengo que reconocer que aunque yo conocía de la existencia de esta violencia, aunque yo tenía las nociones básicas de esta violencia, yo conocía los protocolos a seguir dentro de nuestra profesión como sanitarios, hasta que no viví la violencia de género en primera persona, no fui consciente de la complejidad y de la dificultad que esta violencia conlleva. En 2016 pasé por la peor etapa de mi vida, sufrí violencia de género en 2016. A día de hoy me considero una superviviente de esta violencia. A mi maltratador lo condenaron a casi 9 años de prisión y en la actualidad pues está cumpliendo condena en la cárcel, está cumpliendo esta condena. Yo, antes de conocer a mi maltratador, creía saber y conocer lo que era la violencia de género. Creía saber detectar y abordar y actuar en casos de violencia de género. Creía ser capaz de poder ayudar y salvar a las mujeres que sufren este tipo de violencia. Pero conocí a mi maltratador y él me demostró que estaba muy equivocada. Además de yo creer que sabía todo esto que os he contado, estar capacitada para todo esto, también tenía una gran implicación antes de conocer a mi maltratador, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Siempre fui consciente de la realidad de la violencia de género, de que es un fenómeno global, de que es un problema de salud pública y es una gran lacra social. Pero como digo, lo conocí a él y me demostró que estaba muy equivocada, me rompió todos los esquemas. Yo, que me creía tan capaz de detectar, de abordar, de ayudar a las mujeres, de detectar el maltrato, me tocó vivirlo en primera persona y no fui capaz ni de detectarlo, ni de detectar a mi maltratador, ni de detectar el maltrato, ni de ayudarme a mí misma, ni de pedir ayuda, ni de salvarme a mí misma. Y bueno, pues con esto quiero decir que es muy importante ponernos en los zapatos de las víctimas, porque como digo, esta violencia es muy, muy compleja. Mi formación y mi experiencia me han enseñado que existen 2 pilares muy importantes para poder ponernos en los zapatos de las víctimas y así ayudarlas. Una de ellas es la educación y otra de ellas es la formación a profesionales. Con la educación vamos a aprender a con la educación vamos a aprender a convivir sobre los pilares de la igualdad. Y en la educación a profesionales es donde entramos nosotros, los profesionales sanitarios, que jugamos un papel muy importante, como he dicho, en esta lucha y que además tenemos un lugar privilegiado para poder ayudar a la víctima a que rompa su silencio y que pueda iniciar el camino, la andadura y pasar de víctima a superviviente. De la mano de la formación siempre tiene que ir una buena concienciación para que sea todo fructífero. A la educación, a la formación y a esta concienciación, que digo que tiene que ir de la mano de la formación, tenemos que sumarle la necesidad de ponernos en los zapatos de las víctimas, de ponernos en el lugar de la víctima que sufre violencia de género.
¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues para ponernos en otra parte de las víctimas, en primer lugar tenemos que conocer la violencia de género en su totalidad. Ser conscientes que la violencia de género es una violencia que afecta a la mujer por el mero hecho de ser mujer, independientemente del ámbito en el que se produzca, que es un atentado contra la integridad, contra la libertad y contra la dignidad de las mujeres, que le puede pasar a cualquier mujer, que el único factor de riesgo que tiene esta violencia es ser mujer, nada más. Puede pasarle a cualquiera, hoy puedo ser yo, mañana puede ser vosotras, vuestra amiga, vuestra hermana. Y que además esta violencia sucede siempre en una situación de desigualdad, dentro de una relación donde existe machismo. Este machismo le otorga al hombre una dominación del hombre sobre la mujer. Con esta dominación adquiere un poder que puede llevar a cabo incluso a través de la violencia. En segundo lugar, para poder ponernos en el lugar de la víctima, ponernos en los zapatos de las víctimas, es importante la formación. Formarnos en violencia de género en su totalidad y aprendiendo y entendiendo pues, muchas definiciones y muchos conceptos que ha dado, por ejemplo, Pilar, el tema de la indefensión aprendida, la dependencia emocional, el ciclo de la violencia de género, para así comprender bien la evolución que lleva esa mujer y el proceso que está viviendo esta mujer. En definitiva y en resumen, formarnos en violencia de género. En tercer lugar, para ponernos en los zapatos de las víctimas, tenemos que concienciarnos, adquirir conciencia, ser conscientes y sensibilizarnos. Y en cuarto lugar, y muy importante, empatizar. Utilizar la empatía es primordial con las víctimas de violencia de género. Y bueno, no podemos olvidar tampoco la importancia que tiene la consulta, ya sea de enfermería, sea la consulta de medicina o sea de cualquier otro profesional. Porque la consulta es el lugar donde la víctima de violencia de género encuentra como su espacio para poder romper su silencio. Por lo que los profesionales sanitarios tenemos que actuar aquí de la manera correcta. La forma idónea y como pautas que nos dan la OMS y en otros sitios que podemos encontrar, pues la escucha activa, llevarla a cabo siempre, escuchar a la víctima, no juzgarla, lo que comentaba antes Pilar, nunca juzgarla. Crear un clima de confianza dentro de la consulta y bueno, la empatía, lo que he dicho antes, ponernos en su lugar. La consulta es muy importante, toda la actuación es muy importante y puedo recalcar y puedo decir por mi experiencia que marca mucho a las víctimas según cómo actúen los profesionales, la verdad es que nos marcan bastante. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que acudí a consulta tras la última agresión que me propinó mi maltratador. Yo esa noche estaba en casa, yo como he dicho antes, yo nunca fui capaz ni de pedir ayuda, ni de salvarme a mí misma, ni nada de eso. Mis vecinos llamaron a la policía, mi maltratador me estaba dando una brutal paliza, llamaron a la policía se personó en mi domicilio y cuando llegó, bueno, pues encontró pues una situación que tampoco voy a entrar muchos en detalles porque no es fácil para mí, pero bueno, yo tenía muchísimas lesiones, había sangre por todos sitios y cuando llegaron estaba intentando mi maltratador escapar por las escaleras, iba corriendo hacia abajo, huyendo, claro, para intentar. La policía lo detuvo, se lo llevó al calabozo y hablaron conmigo de cómo se iba a proceder, cómo era el protocolo y qué teníamos que hacer. Uno de los pilares principales y primeros que me dijeron que teníamos que llevar a cabo era que me vieran los sanitarios, que tenía que acudir a un centro sanitario. Por lo tanto, la importancia del sanitario en los protocolos en cuanto a violencia de género. Y me dijeron que tenía que ir al hospital, al servicio de urgencias. Cuando a mí me dicen eso, yo me quería morir porque yo trabajo allí. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ir allí? ¿Que están mis compañeros? ¿Que me van a ver en esta situación? ¿En este estado? ¡Qué vergüenza! Se lo transmitía a los policías que estaban allí. Les decía, es que qué vergüenza, qué humillación. Que me sentía culpable, lo que comentaba antes Pilar, que yo, qué vergüenza. Sobre todo, la vergüenza. Y bueno, ellos me explicaron que no me tenía que sentir así. Me escucharon, me explicaron que no me tenía que sentir así, que yo no era culpable de nada, pero también empatizaron conmigo y me entendieron. Y me dio la opción de poder ir a otro centro sanitario. Me dijeron, bueno, pues vete al centro de Pío XII, atención continuada, a la rampa de toda la vida aquí de Ciudad Real. Y pues allí fui, por lo menos dije, bueno, aunque me pueda encontrar con algún compañero, porque es inevitable, pero bueno, por lo menos no es mi lugar en el que yo trabajo. Fui allí y bueno, pues recuerdo perfectamente, yo tenía muchas lesiones físicas, tenía la cara destrozada, cuerpo con muchísimos golpes, y no entro en detalles porque la verdad es que es duro, pero a mí lo que me dolía más eran las lesiones psicológicas. Yo llegué destruida a nivel psicológico. Tuve la suerte de que entré en consulta y di con una profesional que me supo entender, supo llevar a cabo todas las cosas que he dicho antes, el clima de confianza, la empatía, escucharme, no juzgarme. Me tendió su mano, yo estaba llorando, le explicaba que estaba pasando muy mal, que me sentía culpable, yo era la humillación, la vergüenza, la culpabilidad,
¿qué pasará ahora? ¿Dónde estará él? ¿Y qué va a pasar? Y cuando se entere de que venga el médico, ¿qué va a pensar él? Bueno, yo era todo eso. Ella me entendió, me escuchó, me explicó por qué me sentía así, entendió y me explicó a mí mi dolor, porque a mí me costaba entender, no entendía ni que era víctima de violencia de género. Me dijo, tú eres víctima de violencia de género. Yo víctima de violencia de género, con la cara hecha un Cristo que yo llevaba, pero bueno. Me tendió su mano y me abrió esa puerta, ¿no?, para poder salir de la violencia de género. Y me ayudó a iniciar ese camino y esa andadura tan necesaria para poder pasar de víctima a superviviente. Con esto quiero decir que los profesionales sanitarios marcan mucho a la víctima. Entonces, haceros eco de esto, que nos hagamos todos eco de ello, porque una mala praxis puede destruir más a la víctima de lo que ya está destruida por su maltratador, mientras que una buena praxis, una buena atención, unas buenas palabras, un clima de confianza, en escucharlas, en no juzgarlas, puede ayudarlas a romper su silencio, a salir de esa situación en la que ellas no serán capaces de salir y puede salvar muchas vidas. Y además que tenemos que tener en cuenta que es que ya es por moralidad y por todo, no solo por la obligación que tenemos los profesionales sanitarios de ayudar a las víctimas y de no mirar hacia otro lado, sino también por nuestra profesionalidad y que nos obligan a ello. Y bueno, pues ahora, sin más preámbulo, voy a dar paso a Nancy. Ella es una profesional que sabe actuar en casos de violencia de género y lo sé de primera mano y de buena tinta porque aquella noche la que me atendió en el centro que fui sanitario fue ella, así que os dejo con ella. Buenos días a todas y a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente voy a pasar directamente al protocolo de actuación que se debe de realizar cuando estamos ante la sospecha o estamos ya delante de una paciente que ha sido víctima de violencia de género. Vale. Esto lo perfecto ya lo hemos visto, lo único que quiero decir que a día de hoy la violencia de género sigue siendo un problema de salud pública y por lo tanto a una proporción que diríamos que ya es una epidemia más. Y aunque los datos están aquí, aunque las estadísticas y la presencia de las pacientes que han sido víctimas de violencia de género están allí, aún yo creo que no despierta esa realidad de lo que realmente es este problema. La definición, que ya los compañeros lo han visto, lo que sí quiero detenerme aquí es en los objetivos. ¿Cuál es el objetivo ante un paciente con violencia de género? El objetivo es, lo primero, es no llegar al extremo del paciente cuando ya tiene una agresión evidente. El objetivo es hacer una detección precoz. A nivel del Sistema Nacional de Salud tenemos 3 áreas donde podemos detectar a un paciente, detectar y ayudar a un paciente que ha sido víctima de violencia de género, que es atención primaria, la atención continuada y la urgencia hospitalaria. Cuando ya hablamos de atención continuada y de urgencia hospitalaria, es cuando ya estamos ante un paciente con evidencia, con lesiones evidentes, donde allí pues ya la paciente no viene sola, ya viene acompañada por ya sea policía, por la guardia o por la guardia civil o por el policía local, dependiendo de donde estés. Ya aquí en esto ya se activa el protocolo, pero lo más difícil es a nivel de atención primaria. Pero ahí es el lugar donde realmente se debería trabajar. ¿Cómo se debería trabajar? Considero que a día de hoy pues, la formación es lo más importante a nivel de los profesionales sanitarios. No solo la formación a nivel de los que pertenecemos a la red de servicios de salud pública, sino también a nivel privado, porque no solo el médico de urgencias, el médico de primaria, sino que el médico de trabajo también se debería implicar para detectar este tipo, porque hacen sus revisiones, sabemos que todos los reconocimientos médicos se hacen anuales, pues durante esos reconocimientos se podría trabajar ahí un poco y detectar a aquellos pacientes que por el trabajo o por múltiples causas no son capaces de llegar a nuestra consulta. Pero cuando están en nuestra consulta, a nivel de primaria es difícil. Ahí hemos escuchado en las ponencias anteriores, es difícil porque la paciente por miedo, vergüenza, no sabe cómo decirnos, cómo pedir esa ayuda.
Aunque muchas veces solo con mirarle a los ojos lo puedes observar y puedes decir, pues sí, estoy ante esto. Pero, ¿qué pasa en el nivel de atención primaria? Las pautas a seguir, una de las pautas que siempre es mantener las visitas. Paciente, datos de alarma, una paciente hiperfrecuentadora, una paciente que está todos los días en consulta o cada semana, por una u otra causa. Pero claro, muchas veces si no tenemos una formación, y déjeme decirle que durante la formación a nivel de especialidad, pues nunca tuve yo una formación de violencia de género. Yo no recuerdo durante mi formación que me hayan hablado de violencia de género. Y a nivel 14 años ejerciendo atención primaria, pues tampoco ha habido formación como tal. Y es ahí que yo creo que estamos haciendo, los sanitarios nos quedamos con esa inercia terapéutica a la hora de actuar ante un paciente, porque al no estar formado, o muchas veces pues la sobrecarga laboral pues no nos permite detenernos y poder prestar un poquito más de atención a aquellas pacientes que cada vez que cada semana van contándote un síntoma o un síntoma que les perturba, pues esa paciente nos está queriendo decir pero claro, si no estamos formados no podemos ayudarla, ¿vale? Y yo creo que ahí en esta área, pues la formación ya no solo debería ser en un instituto, sino que a nivel de universidades. Los futuros sanitarios deberían formarse, ya debería existir una asignatura obligatoria, porque esto acaba de empezar y va para largo. ¿Cómo podemos hacer? Lo que decía, promoviendo a los profesionales de la salud de los distintos ámbitos que componen la perspectiva de género en el ejercicio de actividades laborales. Que haya una mejor coordinación multidisciplinar, tanto a nivel de todo el equipo de atención integral, pues sanitario, psicólogo, jurídico y social. Y pues y que haya la eficiencia en el uso de los recursos sanitarios, psicológicos y sociales. Vale. El plan de actuación. Pues gracias a Dios el Ministerio de Sanidad en 2012 crea leyes y protocolos que nos van a guiar a la hora de actuar cuando estemos ante un paciente que se ha sido víctima de violencia de género. No me quiero hablar mucho en esto, que puede ser, vamos a ir directamente, pues esto ya es como las pautas que deberíamos hacer cuando estamos ante un paciente de víctimas de violencia. Indicadores, aquí me quiero contar. Tenemos que tener en cuenta que a la hora nosotros en el CESCAN tenemos el plan de actuación, que lo hacemos mediante un parque de lesiones. Y es lo que decía el compañero, que todo sanitario está obligado a informar a las autoridades cuando una paciente estamos ante la sospecha o que está siendo víctima de violencia de género. Este es el parque de lesiones, que a nivel de urgencias, no solo de urgencias, sino en atención continuada y en atención primaria, hacemos a todo paciente, donde pues registramos nuestros datos, el tipo de lesiones que tiene la paciente, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional y todo. Depende del estado en que se encuentra la paciente. Muchas llegan a urgencias de hospital, que lo ideal sería evitar que esa paciente llegase ahí, pero las que llegan a urgencias ya llegan con lesiones que muchas veces hay que tratar. Tratamiento que se le hace y este parte de lesiones una vez complementado se tiene que enviar al juzgado que esté de guardia en ese momento. ¿Vale? ¿Qué más les puedo comentar? Pues que creo que al ser un problema ya no solo que todos deberíamos involucrarnos a la hora de tratar una paciente que sea víctima, ya no solo en el sentido emocional, sino que arroparla en todos los sentidos, porque esa paciente cuando llegó María a la consulta, realmente es verdad, yo la conocía porque habíamos estado en alguna guardia habíamos coincidido, pero jamás tú imaginas que aquí no hay distinción a la hora de ser víctima de violencia, no existe distinción, si tienes estudios, no tienes estudios y todo esto. Cuando la llevo ahí, realmente María estaba rota,
estaba completamente rota, que yo realmente digo, pues es que no sé, yo cuando la vi lo primero que hice fue pues darle un abrazo grande, sentarla, no solo porque la conocía, en ese momento la línea de amistad o de compañerismo la separamos y dijimos médico-paciente, porque en eso llegaba, y dijo, María, pues hay que actuar, y ella se negaba. Esa es la principal, diríamos, la negación es la principal causa de que la paciente no quiera renunciar, y ella no era capaz en ese momento, no tenía capacidad para decidir lo que quería, porque ella decía, no, si es que solo ha sido, y luego ya sentándonos me cuenta realmente cómo han sido las cosas, digo, es que tú eres esto, tú estás siendo víctima de tanto tiempo, y me dice, no, si es que luego somos la pareja ideal. Yo, es que no soy la pareja ideal, María. Entonces, insistir a ella para que pueda denunciar, pues nos cogió la madrugada, desde las 5 de la mañana, cuando se produjo, eran las 8 al pase de la guardia, y ya estaba con ella, María, que tienes que denunciar, que esto no se puede quedar así. Pero ya te digo que yo creo que todo por el miedo, por la vergüenza que ella tenía, pero lo importante es que en ese momento de abordar a la paciente, seas capaz de poderla, primero, es difícil porque llega en un estado de shock, pero en el momento en que ya ella empieza a relajarse, hacerle entender el problema real que existe y que la única forma de parar esto es que se denuncie para que se pueda actuar, y sobre todo explicándole que no solo eso se va a quedar allí, que puede llegar a consecuencias fatales. Y como conclusión decirle pues que la lucha contra esta lacra es una de las principales prioridades del Sistema Nacional de Salud, y que es necesario seguir dedicando esfuerzos y recursos a su prevención y detección precoz con adecuada atención a las víctimas, y que el no hacer nada es permitir que esta violencia continúe, y actuar contribuye a hacer desaparecer los mitos y creencias que acompañan a la violencia de género. A continuación vamos a seguir con... Intentando encenderlo. ¿Es tu botón? ¿Se oye? Sí. Bueno, a continuación vamos a dejaros con un vídeo que dirigí yo, en el cual también participa Nancy, que creo que resume muy bien la necesidad de ponernos en los zapatos de las víctimas. Necesito que comprendas lo que estoy viviendo, ya que a veces ni yo misma soy capaz de entenderlo. Porque lo amo a él. ¿Y qué otra cosa podría hacer? Podría contarle a alguien de confianza lo que me ocurre. Sí, pero ya ni siquiera hablo con mis amigos. Podría pedir ayuda. Quizás algo cambiaría. O no. Estoy tan confundida. Podría salir de este infierno, romper con él, romper con todo. Pero no sé cómo hacerlo. Soy incapaz de hacerlo sola. Me gustaría pisar fuerte sobre el dolor. Me gustaría pisar con firmeza sobre las lágrimas derramadas. Me gustaría pisotear el miedo. Me gustaría tener el valor para romper mi silencio. Me gustaría que pisaras fuerte conmigo, que pisaras fuerte tú, que pisara fuerte él, ella, todos, que pisara fuerte mi vecino, mi vecina, mi amigo, mi amiga, mi médico, mi enfermera, mi conocido y mi desconocido, mi nada y mi todo. Me gustaría que no estuviésemos años luz de un mundo libre de machismo. Necesito que todos pisemos fuerte contra la violencia de género. Necesito que te pongas en mis zapatos. Me gustaría que te interesases por mi andadura y por las piedras que encuentro en mi camino. Me gustaría que entendieses todo lo que me aprietan estos malditos zapatos.
Necesito que pisemos todos juntos, con tanta fuerza, que podamos sentirnos libres. Y pasará el tiempo, y seguiré andando con estos zapatos. Y si tengo suerte, pisarás fuerte conmigo, tendiéndome una mano, y romperemos el silencio juntos, porque yo sola no puedo. Y será entonces, solo entonces, cuando de un solo pisotón rompamos ese maldito silencio, y de un solo pisotón pueda pasar de víctima a superviviente. Una superviviente libre, libre para bailar, libre para reír, libre para vivir, libre para amar, libre para hablar, libre para decidir, libre, muy libre, tan libre que pueda elegir mis propios zapatos. Un turno de preguntas. Muchas gracias por tu testimonio. Han sido unas palabras muy bonitas de las dos, y duras. Y bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas antes de pasar a la siguiente ponencia. Si alguien quiere comentar algo. Nos hemos quedado. Ha tocado la fibra del corazón de todos. Bueno, es importante. A mí, cada vez que lo veo, me rompe, ostras, ¿cómo puede? Si tú no que lo estás viviendo te causa eso, imagínate la gente que lo está viviendo y que lamentablemente no puede salir de allí porque no tiene cómo hacerlo. Sí. O sea, no tiene cómo porque está encerrada, porque está aislada, pero Porque tiene miedo. porque tiene miedo, vergüenza, y que nos queda mucho que tenemos que trabajar, sobre todo todos aquellos que estamos cerca de, que tenemos la oportunidad de estar cerca de aquella víctima, o de toda paciente que se considere víctima, pues a poder hacerlo, ¿sabes? Es un trabajo, es una lucha que acaba de empezar, y lo que te repetía, pues creo que la formación es fundamental en esta área. Yo creo que debería ser una asignatura más en la formación sanitaria, porque, y ya no solo sanitaria, sino que también de todos los involucrados. Exacto. Nos hemos puesto en vuestros zapatos y no nos vamos a ir. Muchas gracias.